Vamos con la senadora Jimena Rincón, candidata presidencial de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, a ti y a todos los auditores. ¿Cómo califica la decisión del gobierno de finalmente concurrir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro? Mira, lo lamento, creo que el gobierno no logra entender la dimensión de la crisis que se está viviendo en nuestro país, de las necesidades que tienen las familias, del miedo, de la angustia, de las desesperanzas que hay en los hogares de Chile. Y creo que en vez de haber jugado a buscar un acuerdo, un entendimiento, haber hecho como lo hizo en la segunda oportunidad, haber mandado el gobierno un proyecto para enfrentar la necesidad de más recursos o derechamente abordar la situación crítica que vamos a vivir, derechamente endeudándose y enfrentando una discusión tributaria para ver de qué manera aumentamos los ingresos fiscales, hace esto que de verdad no tiene ninguna lógica. Ahora, se ha hablado de una acusación constitucional contra el presidente. Hay algunas bancadas que ya están de acuerdo en eso. Su partido, al menos institucionalmente, no. ¿Pero qué piensa usted de esa acusación? ¿Se justifica? Yo no me puedo pronunciar, Álvaro. Soy senadora. Esto eventualmente puede terminar en el Senado y tengo que ahí emitir mi opinión. Y yo lo que digo es que, ¿por qué en vez de enfrascarnos en este tipo de disputas? Y aquí mi mensaje es al presidente de la República. ¿Por qué no entiende el presidente que hoy día el drama de las familias requiere una acción de gobierno audaz y distinta? Y no lo que está haciendo él. En el año 1982, Álvaro, el Estado se endeudó para salvar a la banca. Y lo hizo en una cifra que si trajéramos al presente es de alrededor de 90.000 millones de dólares. Y lo hizo a plazo. ¿Por qué hoy día no nos endeudamos? ¿Por qué hoy día no pensamos en cómo rescatamos a las familias? Ya no a los bancos, a las familias. Y enfrentamos una situación que es crítica, que requiere audacia, que tenemos espaldas como país para hacerlo y nos hacemos cargo del drama de las familias. Y no llevamos esta discusión al Tribunal Constitucional cuando aquí lo que se necesita es voluntad para rescatar a las familias de nuestro país. Ahora, esta propuesta de endeudar, usted hacía este paralelo con la crisis del 82, ¿qué implica en la práctica para las personas? ¿Qué medidas concretas se deberían aplicar para evitar, me imagino, un cuarto, un quinto, un sexto retiro, ¿no? A ver, lo decía ya la presidenta del Senado hoy día, Yasna Proboste, lo reiteramos nosotros. Si el presidente quiere que conversemos de verdad de las familias, de sus miedos, de sus angustias, sentémonos a conversar. Por un lado, endeudamiento, eso se puede hacer. Por otro lado, una reforma tributaria que se haga cargo de recaudar más, revisando el tema de las exenciones y las evasiones y entendiendo que tal como el mundo lo está discutiendo, Chile también lo tiene que hacer. ¿Qué permitiría esto? Tener más recursos para, por ejemplo, entregar una renta básica universal de emergencia para enfrentar esta situación crítica, apoyar la postergación y renegociación de los créditos de consumo hipotecario, viene el pago de las contribuciones para muchas familias, prorrogar en 18 meses la medida de no corte de los servicios básicos, entender que aquí hay muchas y muchos que van a haber recurrido a sus ahorros porque el gobierno no ha sido capaz de dar ayuda y por lo tanto van a enfrentar una pensión mucho más baja que la que hubiesen tenido. Y por lo tanto, lo que pedimos es que se revise lo que dijimos en marzo del año pasado, un bono de reconocimiento para restituir esos ahorros y además medidas de reintegración, lo hemos conversado con el equipo económico, medidas que permitan la reintegración con incentivos tributarios y subsidio al empleo femenino. Las mujeres han sido golpeadas duramente en esta pandemia. Si hacemos todo esto, podemos enfrentar el futuro de una manera mucho más esperanzadora, pero se necesita la acción del gobierno, se necesita un gobierno que entienda y que empatice con el drama de la ciudadanía. Se está también tramitando, senadora, un impuesto a los súper ricos. ¿Cuál es la postura que usted tiene frente a ese proyecto? Tenemos que buscar, tal como lo he dicho, una medida desde el gobierno que transmita a los que más tienen que tienen que ponerse en esta situación crítica, sin perjuicio de hacer esa revisión tributaria de exenciones, de evasión, de mayor recaudación.
Jeff Bezos de Amazon decía, somos tan ricos que un aumento de nuestros impuestos no nos va a afectar. Es necesaria. No podemos seguir teniendo a personas cada 2 meses rogando una ayuda del Estado. El tema de la angustia de las personas es algo que tiene que calar en quien gobierna. Y para eso necesitamos unidad, necesitamos ponernos de acuerdo. No podemos seguir impávidos frente al sufrimiento, la desesperanza de nuestros compatriotas. Y creo que desde ese punto de vista se requiere un golpe de timón, se requiere que el gobierno actúe. Y obviamente en el Senado, en el Parlamento, yo desde la Comisión de Hacienda vamos a estar dispuestos, pero necesitamos que el gobierno entienda que tiene que gobernar. Ahora, si le entiendo, una renta básica universal es indispensable para no recurrir nuevamente a otros retiros del 10%. Esa propuesta que usted hacía también de endeudarse, ¿va de la mano con eso? ¿Es imposible dar esta renta básica universal sin endeudarse? Creo que hay que hacer la combinación de las dos cosas y nuestros expertos lo señalan. El año pasado, de hecho, Álvaro, lo planteamos, no sé si lo conversé contigo, era muy barato solicitar endeudamiento en el sistema internacional. Hoy día sigue siendo barato, sigue siendo bajo el costo. Chile, desde el punto de vista de la deuda neta y de la deuda bruta, es de los países que menos debe en comparación con el resto de los países. Y la verdad es que no se entiende que el gobierno no aproveche la buena condición internacional para endeudarse y traer recursos que permitan enfrentar todas estas cosas, renta básica universal, un subsidio a la contratación de mujeres, el bono de reconocimiento para poder reintegrar a quienes no pueden reintegrar, medidas de incentivo tributario a los que devuelvan, en fin, un conjunto de medidas que den esperanza y acojan el miedo de la ciudadanía. ¿Cuán cerca está la posibilidad de que la ADC finalmente termine corriendo sola en la carrera presidencial con esta idea del PPD de excluirlos? ¿Hay una aprensión respecto a eso? ¿Qué le diría usted a los que hasta ahora son socios, pero parece que no quieren ir juntos a la primaria? Mira, yo lo he dicho y lo reitero, la unidad es lo que nos va a permitir enfrentar a quien sea el sucesor de un gobierno que de verdad no ha estado a la altura del drama de la ciudadanía. Y creo que tenemos que trabajar para aquello, tenemos que ser capaces de enfrentar una primaria que nos permita elegir a la mejor carta para dar una disputa que nos permita derrotar al sucesor de Sebastián Piñera. ¿Y si no pasa eso, a primera vuelta nomás? Nosotros vamos a trabajar por la unidad, yo no pierdo las esperanzas de que así sea. Creo que la ciudadanía requiere respuestas de nosotros en sus sufrimientos. Esos son nuestros temores. Yo le temo a eso, le temo al miedo, le temo a la angustia, le temo a la desesperanza de la ciudadanía. Y creo que somos capaces, debemos ser capaces de trabajar juntos para acoger al país que necesita respuestas. Pero si no se da, le insisto, ¿usted desdramatiza esa opción de que finalmente la democracia cristiana termine corriendo sola? No quiero... A ver, lo he respondido en otros espacios y lo voy a responder aquí nuevamente. La democracia cristiana cometió un error el 2017 que nos criticaron con justa razón duramente. Yo no era de esa tesis de ir a primera vuelta y yo le pido a nuestros partidos aliados que no cometamos ese error hoy día. Muy bien. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches.